eso. Chandor, Cuenta. ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, los puntajes del último control ya están arriba. ¿El que hicieron ayer? ¿Sí? No. De hecho, no tengo la pauta todavía, así que no hay nada. Ah, fuck. ¿Y Ya. cuándo creéis que va a estar? Tiene que estar todo hoy en la noche, sí, sí. Ya, vale. Eso. Vamos, ¿cómo? Ya. Les tengo 3 ejercicios. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quieren pasar por los 3 por encima o tienen uno que realmente quieren revisar? ¿De qué son? ¿Cómo? ¿De qué son? Uno es de toma de decisiones, el otro es CBU y el otro es ABC. ¿Qué creéis que es lo que va a entrar en el examen, así como en mayor proporción? La ICI me dijo, haz la ayuntía de esto y de esto. Ah, entonces, eso, pues, ¿no? Ya, Hagamos vamos. eso. Los tres, ¿o no? Sí. Ok, vamos. El 5, que es de toma de decisiones, dice Little Boots, es una empresa de Alsacia que se dedica a la manufactura de botas para los soldados. Whatever. Hacen 2 tipos de botas, para climas lluviosos y para climas áridos. Para poder elaborar las botas es importante la mano de obra, puesto que la confección es a mano, dada la precisión y especialización, whatever, se les paga 5 por hora. Ellos trabajan 3 horas para las impermeables y 5 horas para las ligeras. Anotado. Cuesta cada 5. Ok. Por otro lado, el dueño de la empresa ha indicado que el último pedido que realizó el comité de abastecimiento tiene un límite de tiempo más corto que el normal. Solo tenemos 5.500 horas. Es un ejercicio donde tenemos recursos limitados y tenemos que elegir cuál es la cantidad óptima a producir. ¿Ya? Después nos dicen detalles, que están puestos acá: botas impermeables, ligeras, precio de venta, MD, variable, lotes máximos. Okay. Debido a la cantidad de horas que requieren los lotes de cada tipo de producto, no es posible fabricarlos todos, dado que el límite de tiempo existente para el pedido. Por esta razón, usted como asesor gerencial debe estipular cuántos lotes de cada producto ser vendido. ¿Ya? Recuerde ser claro los detalles entregados, porque al dueño de la empresa no le gusta tomar decisiones. ¿Ya? Tenemos los datos. La pregunta es cuánto fabricamos de cada uno. La pregunta es relativamente directa y la forma de resolver esto es más fácil que microeconomía, que al final vamos a ver. Ya, tenemos un costo relevante, que es la suma del MD de cada uno, del CIF de cada uno y del MOD. ¿Cómo sacamos el MOD? Horas por la cantidad que supone. No es nada que no hayamos visto antes. Lo mismo para las ligeras. Y lo interesante está en que si vemos cuánto nos genera de ganancia o de margen cada una, ¿ya? Vamos a ver que las botas impermeables nos generan 27 en comparación con las ligeras que nos generan 25. Ahora, si yo tengo recursos limitados, ¿qué me dirían ustedes? ¿De cuál tengo que producir más? De la impermeable. De lo impermeable, porque no, todas las que pueda, y después cuando no pueda producir más de estas, hago de las otras. Válido. Ya, perfecto. Y teniendo esa lógica es literalmente reemplazar. Ya, lo máximo que puedo hacer de impermeable son 1.200. ¿Cuántas horas requiero para hacer 1.200? 3.600. Ya, tenían un principio 5.500. Por lo tanto, me sobran un poquito de horas. Ya, me sobran 1.900 horas. Y lo que me sobra lo hago en las otras, que igual generan ganancia, pero no tanto. ¿Ya? 380 lotes, estos resultados. No puede ser más directo que esto. Así son los ejercicios de toma de decisiones. ¿Dudas con esto? Va a ser súper rápido porque los otros 2 son más largos. ¿Dudas? Todo claro por acá. Es muy directo, insisto. Ya. CBU. Cambio de mentalidad. Nos dicen, tienen a la tía Nona que está aburrida, whatever. Después de mucho pensarlo, quiere emprender. Ya. Quieren vender helio, parece. Luego, mucho meditar, deciden que su producto va a ser un inflador de globos de alta velocidad. Es un gran sueño, sin embargo, nuestros emprendedores tienen que revisar si el producto es rentable. Ok. Luego de investigar el mercado, costos, nos dicen la siguiente información. Entonces tenemos mano de obra, DMD, si variable, si fijo, gas variable, gas fijo y el precio. ¿Ya? La tabla. Nos piden lo siguiente. Margen de contribución unitario. El margen de contribución, ya recordemos que este es donde nosotros, lo vamos a hacer aquí,
¿cachai? Tenemos los costos menos el precio, y si recordamos cómo se hacían los estados de resultados, el de contribución tiene lo variable, el MOD, el MD, el CIF-B y el GAP-B. Y el precio lo tenemos. Listo, la 1, muy directa. Ahí está el recordatorio. La 2 nos dice, razón del margen de contribución, eso es exactamente lo mismo, es dividir el margen de contribución. Vamos a escribir margen partido precio. ¿Ya? Margen de contribución. Ok. Después en la 3 nos piden, busquemos el punto de equilibrio. ¿Ya? Y esto es literalmente pensar qué nos falta para cumplir. Que lo podemos pensar. Sabemos que cada unidad nos genera 2.500 en ingresos. O de margen, mejor dicho. ¿Se entiende eso? Vamos, súper rápido, pero yo sé que ustedes me siguen. No me siguen. Ahí me perdí un poco. Ya, Ya, no, es una cosa real. No, sí, ya, es broma. Está. ¿qué parte, Ángeles? No, que estaba leyendo la parte de abajo, entonces no me calzaban los números, pero Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces, si nos piden saber cuántas Ujú. unidades y cuántas ventas, maquíadale. En el margen de contribución dijiste que iba a ser lo variable. Sí, vos, porque es de contribución. ¿Te acordáis que tenemos uno que es el de... ¿Cachai? Ahí está. Taca, 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 taca. Sí, Vale. ya. Y el fijo, el sí fijo nos va a servir para algo en algún momento. En este ejercicio... sí, es que lo necesitáis porque para sacar el estado de resultado, tú tenéis que tener en cuenta cuántos son tus costos fijos, ¿cachai? El costo de Ah, gasto. ya, ¿No? perfecto. Porque al final, y esta es la pregunta que tú tienes que hacer, vas a tener, vamos a hacerlo acá abajo. Tú dices, tengo un ingreso que depende de la cantidad de unidades, tienes unos costos que también dependen de la cantidad de unidades vendidas, vas a tener un margen que también depende de la cantidad de unidades vendidas porque es la resta entre estos dos, ¿cierto? Además, vas a tener CIF fijos que no dependen de la cantidad de unidades vendidas. Vas a tener GAP fijos, sí, que tampoco dependen de la cantidad de unidades vendidas. ¿Cachai? Entonces tú lo que podías decir es como, ya, cada unidad que vendo me va a generar cierto margen. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuántas unidades tengo que vender para cubrir lo fijo? ¿Cachai? Para quedar en cero, en el caso de equilibrio. ¿Cachai? Entonces tú lo que ves acá es, ignora esto porque esto se calcula. ¿Cachai? Tú dices, por cada venta generamos 2.500 de margen. Eso, si alguien no lo cacha, avíseme. ¿Cachai? Y vamos a tener que cubrir 200.000 en costos fijos, los 120 más los 80. ¿Ya? Por lo tanto, si cada unidad me genera 2.500 y tengo que cubrir 200.000, divido el 200.000 en 2.500 y me da, necesito 80 unidades. ¿Por qué? Porque 80 por 2.500 son 200.000. ¿Sí? Vale, perfecto. Y haciendo la misma lógica, si queréis sacar los ingresos, tenéis dos formas. Una es diciendo 80 por el precio, ¿ya? O la otra, que es algebraica, pero es lo mismo, ¿cachai? Es dividir el fijo por la razón de contribución. Ambas funcionan, es lo mismo. ¿Ya? Okay. Después nos dicen, caso 1, los emprendedores deciden que para aceptar el negocio tienen que entregar por lo menos 200.000 de utilidad. Y esto es relativamente directo porque tú decís, si quiero tener 200.000, al final, aparte de cubrir los 200 de costo, quiero que me sobren 200. Por lo tanto, tengo que generar, ¿ya? Voy a tener que generar 200 más 200 partido en 2.500, es decir, vamos a tener 400.000. ¿Por qué 400.000? Porque es la suma entre los 120, los 80 y los 200.000 de utilidad que quiero tener. ¿No? Y esos 400.000 yo los voy a dividir en los 2.500. Lo tengo en decimal. Ahí sí. 1, 2, 3. ¿Ya?
160 unidades. Y los ingresos es exactamente el mismo procedimiento. ¿Dudas con este DCU? Todos los DCU son muy parecidos. Una dificultad que les voy a añadir es, antes de la utilidad, poner un impuesto. Y tú dentro de tu cálculo vas a tener que decir, ya, si me piden cero utilidad, el impuesto no da lo mismo. Pero si me piden 200, tengo que decir, ajá, no me tienen que sobrar 200. Pues. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo aquí, vamos a ver, ¿sí? Impuesto del 25%. ¿Ya? Yo quiero ojalá tener una utilidad de 200, 1, 2, 3, pero si tengo un impuesto de hecho, vamos a ver esto para que sea aún más claro, voy a tener una utilidad operativa. ¿Ya? Si la utilidad final es de 200, significa que a la utilidad operativa le resté un 25%, ¿cierto? Por lo tanto, esto partido 0.75, ¿ya? Esta es el monto de impuesto que quiero llegar, y ahí tú empezás a despejar hacia atrás, y haces exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Sí, y la utilidad operacional, pero sí podríamos sacar la utilidad, pues. Ahora que tenemos, o sea, que tenemos el impuesto. ¿Ya? Ah, no, no importa el impuesto. El ingreso menos costo, menos CIF y GAF-F, ¿no? Tal cual. Uy, esto sería 800%. Uy. Este es un ejemplo, Maki. Tú en realidad querés generar 4.266.000 más los fijos para poder llegar después a 800. ¿Cachai? Ya. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Vamos con. Ya, a veces es mucho más larga, así que vamos a ir más lento. Nos dicen. Ahí sí. Gabo de la Gracia del Marqués es un escritor latino muy conocido en el último tiempo, ya que ha lanzado bastantes novelas que se han convertido en bestsellers de la literatura actual. Sus principales escritos son 3 y ha logrado vender millones. Bueno, nos dicen, el producto elaborado en tiempos del COVID, al teniente nivel escribe, 50 años sin compañía, precio, unidades, horas, MD, costo líquido. Acá. Las leyes sociales corresponden al 25% del sueldo bruto, dato que no se les puede escapar. Tradicionalmente se ha considerado que el costo de los materiales es una buena base de asignación para el SIF, ya, tradicionalmente, detalle. Nos dan la tabla, esta tabla, y nos dan información adicional. La novela El amor en tiempos del COVID se produce en partidas de producción de 20.000 unidades, ¿ya? Al teniente en lotes de 14.000 unidades, usando 1.200 kilowatts y finalmente 50 años sin compañía en tandas más grandes que la primera, pero más pequeñas que la segunda. La planta productiva utiliza un total de tantos kilowatts. Okay. Luego de hecho una comparación entre el costo tradicional utilizado por la imprenta en comparación al haber utilizado una ABC, nos dan lo siguiente. 50 años estaba subsidiada por 15.45 y al teniente naval escribe por 19.62. Si dos de los 3 libros están subsidiados, el otro tiene que sí o sí estar castigado, ya para que calce los números. Cada libro lo que implica que la primera novela tenía un castigo que no había podido determinarse. Ya, directo. Al final me dan información y van a pedir despejar hartas cosas. En la 1, se cayó Maquia. Nos preguntan cuál es la rentabilidad bruta según tradicional, que es lo más directo que existe porque nosotros vamos a hacer suma un poquito. Ya decimos, ya, al RR, los ingresos son el precio, 1, ya, no cambian nada. Ok, el mod lo tenemos también directo aquí. Vamos acá, está listo, modo unitario. Sandor, ¿cómo sacamos el modo unitario? Sacamos el mod total, ya, horas mod por el mod bruto y después lo dividimos por la cantidad de unidades producidas. ¿No? Eso para todos. El MD no es una historia muy distinta, nos lo dan listo, MD por unidad, ¿ya? Y el CIF lo tenemos. ¿Cómo sacamos el CIF? Es el tradicional, lo sacamos en base al MD, decimos, el CIF total es tanto,
¿De dónde lo sacamos? De la suma que nos dan acá. El MD total, porque lo vamos a repartir en base al MD, es todo esto. Por lo tanto, por cada pedacito de MD, esa es la tasa. ¿Ya? Lo aplicamos acá. Okay. Sacamos el margen y la rentabilidad. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que saben hacer esto. Lo vi. Yo nada. Los ángeles, nada. ¿Los demás? Las demás. ¿Sacar Dime. la rentabilidad siempre se saca? Si te la piden, yo veo una división, no creo que uno pierda tiempo haciéndola. De hecho, está acá. No, sí, sí. Ya. Dale. Vamos con... Uy. Ya. Sigamos. La 2 dice, ¿a cuánto ascendía el castigo por unidad que sufría el segundo producto? Y esa pregunta es infinitamente mejor y es un paso más allá de lo que se pregunta normalmente. ¿Por qué? Vamos acá. ¿Cuánto es el castigo del segundo producto? Lo que está en colores es lo que despejamos, lo otro es lo que ya teníamos. ¿Ya? Sabemos que teniente tenía un subsidio y 50 también tenía un subsidio. Uno, a primera vista, diría sí o sí debe ser la suma, lo que tenía castigado el amor COVID. Pero no necesariamente porque no son la misma cantidad de unidades. ¿Cachai? Y eso es un error de repente que puede pasar. ¿Ya? Ahí está, por lógica sabemos que el amor tiene que estar castigado. Y tú empiezas a decir, ya, para. Veamos de a poco. ¿Cuánto CIF ocupa cada uno? Vamos acá arriba. No. Atrás, no tanto. Vamos acá arriba y dices, ok, necesito saber el amor COVID, si puedo saber cuánto CIF ocupa en total, sé cuánto tenía de CIF acá, puedo despejar. Ya, perfecto, ok. ¿Ven esto o está muy chico? Yo lo tengo agrandado, pero no sé si es que los otros lo ven bien. Uy, ahí. Sí, sí se ve. Ya. La idea es que se marque. Ya, perfecto. Sabemos que tenemos un subsidio, aquí también tenemos un subsidio. Si teníamos un subsidio y además teníamos los CIF sacados con el modo tradicional, es fácil despejar cuánto era el CIF como que les correspondería si fuera por ABC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estaban subsidiados, en realidad estaban costando menos de lo que realmente costaban. Entonces, si el teniente lo teníamos en 2.15 por tradicional y nos dice que estaba subsidiado en 19, en ABC tiene que valer 2.34. 1. Ya, perfecto, ok. Después, lo mismo para 50 solo, si nos dicen que valía 4.59, pero estaba subsidiado en 15, ¿no? La suma era más caro de lo que nosotros pensábamos. Ya, ok. Y tú con esto en mente haces lo siguiente. Tienes esto, lo multiplicas por... ¿por qué no lo encuentro? Está más arriba. Sumado. Arriba. Ahí sí. ¿Entonces? Lo multipliqué por las unidades producidas para saber cuánto es el total de CIF que están usando. Ya, por ABC. Te va a dar lo mismo con teniente escribe. Y si tú tienes el CIF total del teniente y el CIF del 50, ocupas estos dos para despejar el otro. ¿Cómo? Tenemos el total, menos el 890, menos el 711. El restante tiene que ser el correspondiente al amor COVID. Y con esto mismo tú podés saber cuánto le corresponde de CIF a BC. ¿Sí? ¿Dudas? Tengo un mensaje. Ok, gracias, Fernando. Ya. Es súper directo. Después la 3 me dicen, ¿cuánto es la rentabilidad bruta según ABC? Ya. Es muy similar a lo que hicimos acá arriba, pero lo que cambia aquí es el CIF. ¿Por qué? Porque los ingresos son los iguales, el MOD es igual, el MD es igual, pero el CIF cambia. ¿A cuánto? A lo que tenemos acá arriba. Este es igual a este igual a este, y este igual a este. ¿Ya? Cambian un poquito las rentabilidades. Súper directo. 4, más interesante. Tasa de asignación de los CIF para cada actividad. Ok. Ya. Copiamos las tres tablas que tenemos arriba, lo que está en colores es lo que despejamos o lo que usamos. Ya decir, ok, sé cuánto ocupan los kilowatts, sé cuánto ocupan esto, nos piden las tasas. Esto no piden.
¿Cómo despejamos eso? Y después ojalá el total de cada uno. Entonces tú empiezas a decir, ya, los kilowatts, me falta un dato para terminar de sacarlos, así que se me falta la cantidad producida, ya esa sí la tengo. ¿No? Porque tengo la cantidad producida, las horas mod, también tengo todos los datos de horas mod, y los números de lotes los puedo despejar. Ya, ok. Vamos primero con cantidad producida. Es que es súper directo. Tenemos las unidades producidas, tenemos el monto total, el CIF partido a la base, tasa. Súper directo. El mismo cálculo lo usamos para las horas mod. Monto de CIF, base total, enter. Pero algo pasa rara cuando hacemos la tasa y cuando hacemos este de acá. Interesante. Vamos con. Tenemos acá. Nosotros sabemos de antemano estos datos, los que están en blanco. ¿Ya? Sandor, ¿de dónde lo sabemos? De dos lugares. De acá arriba. Uy, no tan arriba. De acá arriba. Y de acá. ¿Ya? Vamos abajo. Entonces, decimos, ya el teniente escribe, se dice por kilowatts, tenemos los kilowatts que ocupa el teniente, entonces decimos 344 por la cantidad de watts, listo. La depreciación de impresoras, la depreciación de impresoras es por cantidad producida. Sacamos la tasa de las impresoras, unidades por la tasa. Eso para los dos de al lado. Lo mismo con compaginado. ¿Ya? Pero algo importante pasa cuando llegamos a recepción de libros. ¿Ya? El teniente es el único del cual tenemos todos los datos. ¿Ya? Tenemos las partidas y tenemos el número de watts. ¿Ya? Por lo tanto, si ya tengo ese valor y ese valor, el 128 lo puedo sacar por descarte. ¿Ya? Porque si sé que el total tiene que ser 819, es 819 menos esto, menos esto, menos esto, me va a dar el 128. ¿Me van siguiendo? Son hartos despejes, así que avísenme si se pierden. ¿Ya? Entendiendo eso, yo puedo hacer el siguiente cálculo. Partidas y lotes. ¿Por qué quiero el número de lotes? Porque en recepción de libros tengo que calcularlo con número de lotes. Y en especial necesito saber el total de lotes para saber la tasa. Sandor, ¿cómo despejaste el número de lotes? ¿De dónde sacaste esos datos? Y si nos fijamos más arriba, nos dice. Zoom, zoom, zoom. Izquierda, izquierda, izquierda. Acá. Y... ya. La novela Amor de Tiempos de Quick se produce en partidas de producción de 20.000 unidades cada una. El teniente en lotes de 14.000 unidades. Listo. Sabiendo eso, yo voy acá abajo, suma, el cálculo es súper directo. ¿Ya? Partidas por unidades, número de lotes. Y teniendo un número de lotes de solo una, puedo sacar la tasa que le aplica a todas. ¿Ya? A ver, yo le calculo. Ahí sí. Y 513 que estamos ocupando acá. ¿Ya? De hecho, lo vamos a hacer más claro. Ya, ok, Sandro, ya tení una línea entera. Te falta el resto. ¿Cómo despejar? ¿Cómo despejar? ¿Cómo despejar? Entonces tú empezás a decir, pero mira, ya que tengo la electricidad de Amor COVID, porque la tenemos, tú dices, mira, ¿sabes qué? Aquí está, po, aquí me calza. Tengo el número de lotes por baja Sandro. Tengo el número de lotes, multiplico, ya, un dato menos, lo mismo con recepción de libro, despejo porque es el único que falta, uno menos, después en 50 solo, mismo proceso, ya, tengo este, sí, yo sé que electricidad total tiene que ser, zoom out, subimos un poquito, aquí, electricidad total tiene que ser 860, si tengo 51 y tengo el 412, la diferencia me tiene que dar 860. Y es exactamente el mismo procedimiento para el 172. Si me tiene que dar 645 y tengo el 344 y tengo el 128, tiene que ser la diferencia. ¿No? Y esa es la 4 de ABC. Fuimos súper rápido por las 3. Yo esperaba más preguntas. Así que preguntas. Puede ser de materia, puede ser de formas de desarrollar. Toma decisiones. Vamos a disminuir esto. Pausa.